Apoyala, apoyala. No, déjalo. ¿Querés estar afuera? No, déjale, ya arrancamos, por eso. Sentate. No, está bien, no pasa nada. Yo para que no la haga más larga. Bueno, recién justo arrancaba. Vamos a ver hoy regulación de la presión arterial, un tema muy importante que ustedes tienen que aprender bien ahora, las bases normales y las generalidades del tema, porque a partir de ese año comienzan a ver todos los eventos patológicos relacionados a las cifras tensionales altas que se perpetúan en el tiempo, ¿sí? La tensión arterial garantiza el flujo de sangre a todos los órganos de la economía, fundamentalmente los vitales, cerebro, corazón, riñón, hígado, bien, y todos los tejidos. Y sufre modificaciones a lo largo del día, durante distintas situaciones a las que nos hemos expuestos, por ejemplo, el ejercicio, el estrés, el reposo, el descanso nocturno, es decir, cuando nos estamos a dormir también se modifica, y tiene que ver con que forma parte de un sistema muy importante, de cardiovascular, y que tiene un sistema de control bastante interesante porque está formado por mecanismos locales, mecanismos sistémicos, mecanismos de corto plazo, de largo plazo, de mediano plazo, en función del tiempo en el que tardan en reajustar los valores de las cifras tensionales. Están involucrados un montón de mecanismos neuromorales, un montón de reflejos vasculares, que ya un poquito estuvimos viendo. ¿Recuerdan cuando vimos todo el control del ritmo respiratorio? El concepto es más o menos similar. Dispone de un montón de receptores periféricos en el sistema, y a partir de eso lo va ajustando en base a las demandas del cuerpo. Bien. Exacto, tiene receptores centrales, periféricos, locales, que tienen que ver con los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver todo bien a profundidad. La clase es media larga, es media complicada, pero en el medio me preguntas donde quieran, no hay problema. Quizás no todo entre ahora, para no hacerlo tan pesado, y lo termine de completar un poquito mañana, antes de dar lo que vemos mañana. Pero están un poquito relacionados los temas. Y al final de la clase vamos a tomar la presión arterial. Bien, traje para que repasemos, se saquen dudas, preguntas pavas que por ahí tienen, y es algo básico. Bien, comencemos. Bien, acá les puse este esquemita breve como para definir qué es la presión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre contra cualquier área de la sección vascular, del vaso, ¿sí? Y aparte podemos decir que es el resultado del gasto cardíaco por la resistencia periférica. Vamos primero con la primera mitad, que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes del vaso. Distinto es de la tensión, bien, que es la fuerza que ejercen los vasos para contrarrestar esa fuerza, esa presencia de los líquidos dentro. Mantener la estructura de... No, porque la mantención de la estructura le está dada por elasticidad. La elasticidad y las fibras elásticas y colágeno que disponen los vasos en la pared. A lo que voy es que son dos conceptos diferentes, el tema de tensión arterial y presión arterial. Hace referencia a lo mismo, básicamente, bien, a las cifras tensionales de nuestro cuerpo. Pero a lo que voy es que la presión es la fuerza que ejercen el líquido contra la pared. Bien, y la tensión es esa elasticidad que va a contrarrestar esa fuerza. Bien. Y ahí dice contra cualquier área de la pared vascular arterial, es decir, que está distribuida a lo largo de todo el radio del vaso, ¿sí? De cualquier parte de la sección transversal, a lo largo de todo el sistema vascular, el sistema de tubos. Y es el resultado del gasto cardíaco por la resistencia periférica. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ampliar un poquito más, hay unos cuadros bastante interesantes para evaluar de esto, pero el resultado de la presión arterial está dado por la cantidad de sangre que circula por esos vasos, la cantidad de sangre que circula por esos vasos y por la fuerza que se opone a la circulación de esa sangre. Bien. ¿Quién va a ser esa fuerza que se opone? Son varias, pero podemos definirlas como la propia elasticidad de los vasos, la turbulencia del flujo, las ramificaciones,
en la sección transversal de los vasos, por ejemplo. Los vasos arteriolares, perdón, son los que tienen la capacidad de poder modificar en mayor o menor medida, con mucho mayor control, su sección transversal o su diámetro, y es por eso que ejercen un mayor control sobre la presión arterial. Bien, sobre la resistencia vascular también. Cuando se refiere a presión, sería la sangre sobre la pared, y la tensión sería sobre la sangre. La pared sobre la sangre. Sí, ahí está. En base a eso, y ahora vamos a repasar un poquito el ciclo cardíaco, me van a ayudar porque yo no me lo acuerdo. Teníamos dos momentos, uno en el que se producía la contracción de las cámaras cardíacas para eyectar esa sangre que se encontraba circulando entre ellas, y un momento en el que se relajan esas paredes y se comienza a llenar, ¿sí? Y tenemos dos tipos de presiones, porque tenemos dos grandes fases del ciclo. El ciclo de contracción va a responder a la presión sistólica, que es la presión registrada durante la sístole ventricular, es decir, el proceso de contracción de los ventrículos, ¿bien? Es el valor mayor de la presión que hay en el ciclo cardíaco. Bien, ¿a qué voy con esto? Que cuando se produce esa contracción, cuando se aprietan las cámaras para poder eyectar esa sangre, la fuerza que tienen que ejercer las paredes ventriculares tiene que ser mayor a la presión que ejerce ese líquido dentro de la cavidad. Por lo tanto, esto lo va a aumentar mucho más y la va a elevar a cifras tensionales muy altas. La máxima registrada, bien, en este caso, por ejemplo, por el manguito, por el tensiómetro, se llamará presión sistólica, y se corresponde con la que fue eyectada por la sístole ventricular. Bien, en cambio, en contraste, tenemos la otra, que es la presión diastólica, ¿sí? La presión diastólica es la mínima registrada en todo el ciclo cardíaco, y es la mínima que vamos a encontrar, o es la mínima que es capaz de registrar el tensiómetro. Bien. Normalmente en nuestro cuerpo, en un estadio basal, consideramos unas cifras tensionales normales de 120 y 180 milímetros de mercurio. ¿Y por qué utilizamos milímetros de mercurio? Porque esa va a ser la forma o la unidad que es capaz de poder registrar el tensiómetro. Bien, en base a ese parámetro nos vamos moviendo, por ejemplo, de 80 a 85 milímetros de mercurio para diastólica y de 120 a 129 para sistólica, ¿sí? Ese es el rango de normalidad. Por encima de ello estaremos hablando de hipertensión arterial, y por debajo de hipotensión arterial, ¿sí? 120 a 139. 120 a 129. 129. De sistólica y 80 a 85 de diastólica. Ya empezó. Vamos con un breve repaso del ciclo cardíaco para tratar de comprender un poco más todos estos mecanismos por los cuales se producen. Bien, vamos de a uno. ¿Se lo acuerdan? ¿Lo vieron el ciclo cardíaco ya? Sí. ¿Sí? ¿Se lo acuerdan? Creo que sí. Bueno, ¿quién quiere empezar? No, claro. ¿Por dónde arranca el ciclo? Entonces no me lo acuerdo. Voy a arrancar por donde quiera. Bien, puede arrancar por donde sea. Perfecto. Entonces, ¿por dónde puedes arrancar? Lo mejor sería arrancar por donde llega la sangre, Bueno. que sería la aurícula derecha. ¿Qué pasa ahí? Va a recibir la sangre de todo el cuerpo, viniendo desde la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Y qué más? Y... ¿Qué? ¿Más? No, eso es izquierdo. Es el izquierdo. Y bueno, y ahí en la aurícula se va a llenar, y las válvulas van a estar cerradas en este momento, y ahí con la presión que va a hacer la diferencia entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, la válvula se va a abrir y se va a llenar el ventrículo derecho. Bárbaro. ¿Por qué está cerrada la válvula en ese momento? Porque la presión que ejerce, que está en ventrículo derecho, es mucho mayor, no mucho mayor, pero mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mayor la presión dentro del ventrículo derecho que en la aurícula derecha en ese momento. Porque donde está llegando la sangre. Sí, está llegando la Porque sangre. la fuerza de la sangre no logra vencer la fuerza que ejerce la válvula. Bueno, pero ¿por qué la válvula en ese momento tiene tanta fuerza? No sé. ¿Por la cuerda tendinosa? Bueno, ¿qué hacen las cuerdas tendinosas? Evitan Evitan que Evitan las que válvulas la- prolapsen hacia el otro lado, porque en ese momento el ventrículo se está contrayendo. Bien.
Recuerden que no se contrae toda la masa junta y se relaja toda la masa junta. Se contrae cuando recién... Lo hace de manera secuencial. Entonces, está llegando, exacto, está perfecto lo que dijiste, pero te faltó aclarar que primero hay un momento donde se relaja la aurícula mientras está contrayendo el ventrículo. Bien, perfecto. Se contrae el ventrículo. ¿Y ahora qué pasa con esa sangre? Perdón, la aurícula, ¿qué pasa con esa sangre? Va Llega al ventrículo. Al ventrículo. ¿A cuál ventrículo? Estamos en el derecho. ¿Y ahí qué ocurre? y ahí va a haber cierre de la válvula, porque se llenó el ventrículo. Bien, Y va a abrir la otra válvula, que serían las válvulas pulmonares, bien. y enviar la sangre, que es una sangre desoxigenada por el tronco venoso pulmonar, Sí. y a distribuir hasta los pulmones, hacer el intercambio, se oxigenar, y vuelve por las venas pulmonares que están en aurícula izquierda. Bien. ¿Cuántas son? Son 4. 2 de cada lado. Bueno, 2 derechas, 2 izquierdas. 2 derechas, 2 izquierdas, ¿y qué más? Y a partir de ahí, 2 derechas, 2 izquierdas, las válvulas van a estar cerradas. 2 derechas, 2 izquierdas y 2 derechas, 2 izquierdas, 2 superiores y 2 inferiores. Bien, son 4. ¿Sí? Sí. Son 2 arriba, 2 abajo, 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Bien. ¿Todo bien, chicos? Bárbaro. Después, ¿qué pasa ahí? Bueno. Vienen bien, bien, bien. Entra la sangre a la aurícula Izquierda, ¿y qué pasa? Va a estar cerrada. ¿Qué cosa está Que cerrada? sería en la válvula. Ahí ahora, ¿Cuál válvula? la válvula mitral. porque Bien. La otra es auricular. Exacto. ¿Y por qué está cerrada? Por lo mismo que antes. ¿Y dónde está eyectando esa sangre? ¿Cómo? ¿Hacia dónde se está eyectando esa sangre? Hacia la aurícula. Viene del... Del ventrículo, perdón. El ventrículo hasta aorta. El ¿Hasta? ventrículo izquierdo. Aorta. Hacia la aorta. Bien, perfecto. Ya pasamos para el otro lado. Bien. Ese llenado ventricular. No, me ahí, explicaron que, lo que yo entendí que me explicaron fue lo siguiente, que la sangre viene del pulmón hacia la aurícula derecha y la válvula aurículo-ventricular, perdón, izquierda, estamos en el lado izquierdo, está cerrada porque el ventrículo izquierdo está eyectando la sangre por la aorta. Bien, perfecto. El tema que él está preguntando sobre el ciclo cardíaco, estamos explicando el recorrido de la sangre. Bueno, pero podrías explicar tranquilamente de esa forma. Tenés muchas formas de explicar el ciclo cardíaco. Sí, porque Bien. ahí está como que hay que hablar de la gestación isovolumétrica. Y Bueno, ahora vamos a, hay una curva que se llama loop o curva de gasto cardíaco, o del ciclo cardíaco, y vamos a ver, ¿sí? ¿Qué sabemos de la transcripción? Esta forma es la más sencilla, no sé dónde está este gráfico, creo que ¿Qué podemos decir de la transcripción? es la forma más sencilla de explicar el ciclo cardíaco, ¿sí? Vamos a ver que tiene una fase de contracción, que es la denominaremos sístole, y otra que se llama diástole. Bien. Vamos a copiar en la de... Y dura entre 0,7 y 0,9 segundos. ¿Qué me interesa que se lleven de acá? Que el corazón no se contrae como una única masa todos juntos, porque por algo está talcado. ¿Sí? Recuerden, cuando vimos histología del corazón, que teníamos la presencia del trígono fibroso, que era una especie de barrera que enlentecía el flujo eléctrico a través de las fibras musculares. Bien. Y era como una barrera que permitía que pase solamente el flujo coordinado a través de por dónde. ¿Cómo se llamaban los haces? Burkitt. Esperen, vamos a esquematizar. Yo tampoco. Tenemos la... Siempre me pasa lo mismo. Suerte. Hay Rellenalo, boludo. Entonces yo vengo los agarro y yo los agarro. Sí. Sin cosas. No sé, le pido una leche. Ya. Bien. Dame. Posterior a Tengo cartucho ahí. Ahí. Gracias. Tenés las dos ventrículos, bien, aurículas, perdón, los dos ventrículos, de manera muy sencilla. Recuerden que teníamos la presencia del trígono fibroso, que era una estructura de tejido conectivo que separaba y aislaba las masas auriculares de las ventriculares. Bien. Esto hace que cuando se despolarice la pared de la aurícula no lo haga al mismo tiempo la del ventrículo porque tenemos un aislante en el medio que es el trígono, ¿sí? Entonces, el impulso eléctrico solamente puede circular ¿por dónde? el sentido de transcripción. Los surcos.
No. No, No. por la También es. No, No, inervación. anglosar. O sea, Inervación intrínseca. ¿Eh? Por los haces. ¿Cuáles? interventriculares. ahí. Espera. Por el sistema cardionector. Ah, Bien. Solo circula por el sistema cardionector. Yo no lo sabía. pero no sabía que pedía eso. Sí, claro. Yo pensé que pedía el nombre de los haces. No, Bueno, ¿y cómo se llaman? ¿Este cómo se llama? ¿Estos cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Sinusal y auriculoventricular. No, sinusal, auriculoventricular, conectados por cómo. Internodal. Internodales, perfecto. Ah, Te va como ah, en no sé No importa eso. Parma. No, ¿Quién baja? El El ADX. ADX, que se hace en dos ramas. El izquierdo y la otra en dos ramas. Y llega hasta la rama de Muy bien, fibra de Purkinje. Bien. Esto está garantizado para que primero se contraiga una parte y después la otra. Bien. Mientras esta parte se relaja, esta está contraída, para poder mover la sangre a lo largo de todo el sistema. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Gracias. Bien. Entonces, esta es una forma de... bárbaro. Tenemos esta forma de explicar el ciclo cardíaco. Bien. Este ciclo va jugando con distintos tipos de presiones que se manejan dentro de las cavidades cardíacas. Pero a su vez se van a transmitir a lo largo de la pared de, en este caso, la arteria aorta. Y en forma de ondas se va a ir propagando por todo el sistema. Bien. Fíjense, esto es lo que ustedes me decían. La forma de explicar el ciclo cardíaco con una curva, por ejemplo. Bien. Eso se llama loop del ciclo cardíaco o curva, volumen, presión, volumen. ¿Sí? Fíjense, podemos arrancar de donde ustedes quieran, pero pueden arrancar justamente acá, donde existe una fase de llenado. Bien. Esperen, antes que eso vamos a hablar de... Esto es la presión que hay en el ventrículo izquierdo, y este es el volumen que hay en el ventrículo izquierdo. Como ejemplo tomamos el ventrículo izquierdo. Bien. Fíjense que en cuanto al volumen arranca con un pequeño volumen, que es aproximadamente 70 mililitros, que ¿cómo se llama eso? Volumen celular. O Volumen tele. telesistólico. Bien. Entonces comienza a llenarse y fíjense que a esta altura del partido lo hace a expensas de un aumento de volumen, pero de muy poca presión. Sí, pero ahí ¿Ven? aumenta un poquito la presión porque se abre la válvula. Exacto, es este gradiente que se ve por acá. Hasta que llega un momento en el que colapsa la cantidad de volumen que puede llegar a aceptar y hace un aumento súbito de la presión sin aumentar volumen. Bien. Eso se llama periodo de contracción o aumento de la presión isovolumétrica. Iso de igual, volumétrica, volumen, porque mantiene el volumen. Hasta que llega un momento acá, en el punto B, La presión se va a llegar se abre porque está cerrada abajo. para superar la presión de la válvula, que sería más de 80 milímetros. ponele nombre y apellido a las válvulas. Bien. Bien, la sigmoidea, perfecto. De la aórtica a la sigmoidea. Me interesa que diferencien de las auriculoventriculares de las sigmoideas. Bien. Entonces, fíjense cómo se pierde ese volumen, pero ¿qué pasa con la presión? Sube. Sigue aumentando. Bien. Hasta que se llega un momento en el que se perdió todo el volumen, ¡puf! Cae la presión de vuelta. Ah, es la misma línea que vuelve para atrás. Claro. Yo pensé que Es el mismo juego de volumen. O sea, lo que vos estás jugando es con la vueltita. Es para explicar. Por eso lo principal del gráfico es diferenciar, que acá estás, cuando sube y baja estás hablando de presiones, y cuando vas de izquierda a derecha estás hablando de volúmenes. Bien. Entonces, vos tranquilamente podrías explicar el ciclo cardíaco de esta manera. Incluso podrías comenzar a ponerle valores, tanto de volumen como de presión, a ese comportamiento de la pared y de la sangre dentro del ciclo. Bien. Arranca con un volumen de 70, fíjense que cuando lo expulsa aproximadamente entre 140 y 150 milímetros. Bien. Sí, mililitros. Fíjense que la tensión aumenta de manera súbita, fíjense, por arriba de los 80, momento en el cual se abre, comienza el periodo eyectivo. Cuando sube ahí, es como que Acá. es cuando el ventrículo se está llenando. Porque la válvula ahí está cerrada. No. Ahí está abierta. Abajo está cerrada. Acá está cerrada. Acá está cerrada. no dice cuando se está subiendo Sí. de la parte de abajo. ¿Esto? Sí, ahí. Esa línea. Ah, está bien. Acá sí. Bien.
Entonces, Hay aumento de presión nomás, si no se movería la agua también. exacto. Y ahí que aumenta la presión es cuando ya está lleno y está por explotar, así que tiene que abrir la Claro. boca. Dicho de la forma correcta, Sí, sí. está lleno, bien, es decir, la cámara cardíaca se encuentra completamente llena y supera la presión que ejerce la válvula sigmoidal. Bien. Entonces, por eso hace un retroceso. Por eso es que esta curva vuelve hacia atrás. Porque pierde, ¿qué cosa? Y la otra que Volumen. está ya random subiendo sola. Esto de acá, Sí. Eso para separar los ciclos de diástolo. ¿Qué voy a hacer? Va, No, no porque me acuerdo para qué era. Porque si no te excede la Relación, D hasta presión, la B. volumen. Al final de la Porque si sístole. fuera para separar, te que ser la Pero ¿por qué? D Digo, hasta la ¿por B. qué esa línea ahí? La verdad que no tengo ni idea. Lo que me interesaba que recuerden era la variación de presión y volumen que va teniendo a lo largo del ciclo. Bien. A ver, no me acuerdo para qué era. Ni la vi. Ni le presté atención. Ahora sí. ese es coso, ese es la facu. Este es de la facu. Véanlo porque está bárbaro. Bien, ¿lo vieron ya? Pero dura hace un montón. Bueno, te voy a contar entonces. A ver si te acordás. ¿Quién más lo vio? No, no me acuerdo. ¿Vos lo viste? Sí. ¿Sí? ¿Lo viste? ¿Vos lo viste? Ahí tengo. Ah, bueno, ahí vamos a ver entonces hasta dónde viste. Este cuadro está bárbaro, bien. Pero ya hicieron un laboratorio de esto. Para todo lo que es, Está en YouTube. ¿qué cosa? Nada, ¿Qué no, cosa? no, tienen que empezar a hablar de cómo está todo el ciclo para saber cómo va a ¿Vos me llegar la decís presión. de volumen y movimiento cardíaco que ya vieron? Ah, sí, eso Que ya sí. hicieron un Por eso esto les laboratorio. traigo para que lo recuerden. Fíjense, la presión arterial media, que es esa diferencia y esa conjunción de la presión sistólica y diastólica, bien, dividido cuánto. Dos sistólicas, una diastólica dividido en tres. Bien, ¿por qué dos sistólica y una diastólica? Porque la sístole, la diástole es mayor que la sístole, demora, o sea, por la relajación es más lenta, entonces. Bien, y por tres, y dividido 3, ¿por qué? Porque es una media. Bien. Claro, hicieron un promedio de la cantidad. Ah, pensé que era acá. Perfecto, muy bien. Eso le vamos a dar PAM. Bien, ¿y cuál es el valor normal promedio No detecta de la PAM? no se inicia el 100. proceso de 120, 40. 90, Eso es lo que le van a preguntar en el examen final, De 60 a 100. Bien, entre 60 y 80 es el valor normal de la PAM. Eso es lo que se tiene que mantener para garantizar la perfusión de todos los tejidos. Bien, 70, 80. de 60 a 100. Bien, ¿De 60 a 80 o 60 a 100? de 60 a 100, de 60 a 80, óptimo. Fíjense, en este cuadro lo que tratan de hacer es integrar y tratar de mostrarte a simple vista cuáles son todos los mecanismos por los cuales la PAM es garantizada. Bien, y yo les había mostrado que por la regla general del flujo hemos visto que La resistencia periférica. la PAM o la presión era el equivalente a la resistencia y al volumen que circulaba, es decir, la fuerza que se oponía a esa circulación y la cantidad de sangre que circula dentro de los vasos sanguíneos. A su vez, la cantidad de sangre que circula dentro de los vasos sanguíneos depende de ¿qué? De volumen sistólico, ¿bien? Y de la frecuencia cardíaca, es decir, de la cantidad de sangre que se eyecta y la frecuencia con la que se eyecta esa sangre, ¿bien? La frecuencia, vimos cuando vimos autónomo, ¿bien? Va a depender de qué cosa. O con ustedes no vi autónomo, ¿no? No vienen autónomo ustedes conmigo. Todavía no vienen autónomo. Bueno, la frecuencia cardíaca depende del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, de la estimulación simpática o parasimpática. Bien, exacto. Y con todo lo que vamos a ver después de los neurotransmisores, la adrenalina, noradrenalina, las catecolaminas. Bien. En cambio, el volumen sistólico, ¿sí? Es decir, esa cantidad de sangre que se eyecta después de cada contracción ventricular hacia la aorta, perdón, va a depender del inotropismo ventricular, de la precarga, la poscarga. Bien. El inotropismo ventricular depende de muchos elementos. Depende, por ejemplo, de, a ver si está acá. ATP, calcio. Bueno, del ATP, del calcio, ¿qué más? Pero vos lo vas leyendo. de atrás Potasio, para ¿qué más? adelante de la mole. No, ya estás tirando por Entonces, primero bien, del simpático, ¿y qué más? Magnesio. luego se la No. transmisión. Bien, y tiene... Porque el inotropismo sería la contractilidad que Exacto, tiene el exacto. bueno, el principal sería el ATP y el calcio. El ATP, el calcio, ¿qué más? Estimulados por el sistema simpático. El sistema simpático, pero recuerden que la Sí, frecuencia sí. cardíaca, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la propiedad cardíaca
que habla de la frecuencia cardíaca. Es decir, el ARN se forma. El cronotropismo. El cronotropismo, bien. Esto depende del cronotropismo. Tenés elementos que estimulan cronotropismo, inotropismo, autotropismo, isotropismo, Exactamente. bien. Muy bien. Pero, en este caso, quien va a estimular al volumen sistólico es el inotropismo. ¿Bien? Y el inotropismo está estimulado por, o controlado, o influenciado, o determinado por el calcio, el ATP. La acetilcolina faltó. Bueno, ahí tenés. Simpático para simpático. Adrenalina y noradrenalina. Muy bien. Después tenés la precarga, ¿sí? Que es la cantidad de sangre que llega al corazón y que dilata las paredes, y va a depender, ahí tienen, del retorno venoso, del inotropismo de la aurícula, es decir, la fuerza o la contracción de la aurícula. Y después la poscarga. Bien. La poscarga es la tensión parietal que tiene que vencer el ventrículo para poder inyectar la cantidad de sangre que tiene en su interior. Bien. En este caso hablamos del ventrículo izquierdo. Y va a depender de quién. De la presión que tenga la aorta. ¿Y la presión de la aorta de qué depende? Ah, ok. Espera acá, pensé que era acá. La presión de la aorta a su vez depende de qué cosa. De la rigidez del vaso y la capacidad que tenga de distenderse. Entonces depende de las fibras elásticas, fibras colágenas, de Y la ahí va a rigidez. depender de la edad. porque Va a depender de cuanto la, en más este edad, caso de la edad, bien. Como dice la compañera, con el tema de la edad, ¿qué va ocurriendo con los niños? se va a perder la elasticidad. O sea, Hay menos. hay menos elasticidad. O sea, Sí, hay hay menos menos elasticidad. fibroblastos que producen. No, hay más fibroblastos que producen Sí. más colágeno. O sea, no se va a distener tanto y ahí el llenado nos va a hacer Bien. tanto. Pierden elasticidad y ganan ¿qué cosa? Rigidez. Bien. Ah, es rigidez. Te dije. Se vuelven más musculosas. No, no existe. Es rigidez. Y el Es mismo. rigidez. Enriqueciendo. Será enrojeciendo de. Puede ser. Bien. Y dependerá también del espesor de la cavidad que recibe esa sangre. Bien. Y que la tiene que eyectar, del espesor de la pared ventricular. ¿Por qué? Una pared muy fina no tendrá fuerza para poder eyectar y vencer esa tensión parietal. Y una pared muy gruesa no tendrá la cantidad de sangre para poder eyectar lo suficiente. Tendrá la fuerza, pero no la cantidad. Bien, entonces acá ustedes verán que también con el paso de la edad, el corazón va sufriendo lo que se denomina hipertrofia, que es la única forma de crecimiento que tiene, y lo va a hacer hacia adentro. Bien, entonces va a ir perdiendo volumen que puede llegar a recibir y eyectar. ¿Sí? Esa hipertrofia se llama hipertrofia concéntrica. En cuanto a la resistencia, es decir, a la fuerza que se opone a la circulación de la sangre, va a determinar de la longitud del sistema, cuanto más largo, mayor resistencia se vaya sumando, la viscosidad de la sangre, ¿sí? Y el radio del vaso. Ese radio del vaso depende de la vasodilatación o de la vasoconstricción del arteria, que fíjense que también está estimulado por quién. Bueno, acá no está en el grafiquito, pero Este se medía con la. por el sistema nervioso autónomo. Con la fórmula de Reynolds. ¿Qué cosa? Es la resistencia. La resistencia de los vasos sanguíneos. Ah, sí, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. La fórmula Reynolds no me la acuerdo ni. No, de Poissy. Era- De Poissy. Ah, De Poissy. El número de Reynolds. Me mataste. Pero. El número de Reynolds es para la Para la viscosidad o para el flujo, si era turbulento, si era laminar. No, estás mezclando. Quédate acá, mira. Resistencia para la pose. Ah, Quédate acá, mira. De resistencia, uy, la parte de resistencia va a depender de cuánto mida el vaso sanguíneo, de la fluidez que tenga esa sangre, ¿sí? Si es más o menos fluida va a depender muchísimo. Por ejemplo, si está en la altura, que va a tener más glóbulo rojo y ahí va a ser más viscoso, más denso. Ojo con eso porque es a largo tiempo. Bien, una persona que vive en la altura sí va a tener mayor viscosidad, pero si vos ahora te vas a la altura, no vas a tener viscosidad tan alta como una persona que sí está ahí. Tiene que pasar más o menos, ¿cuánto tiempo? 10 días. 20 A meses. partir de- 25 días. ¿Cuántos meses tiene que pasar? Más de 3 meses. Bien. No, Le Le pegaste de pedo. Bien. A su vez también depende del estado de hidratación de la persona, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que está deshidratada, ¿qué va a perder? Líquido. Y en ese líquido, ¿qué pierde? Plasma. Y si cambia el plasma, ¿qué es lo que cambia? La sangre. La viscosidad. Bien, y obviamente estamos hablando de viscosidad, pero ¿qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que se modifica, perdón? Se pierde plasma, ¿qué se modifica? ¿Qué valor del hemograma se modifica? Ah, la eritrocito. No, los eritrocitos siguen los mismos, porque no tiene una hemorragia, tiene una deshidratación. Está perdiendo Se le plasma. sacan el plasma a la sangre. Pierde agua, exacto. Si se saca plasma a la sangre, ¿qué se modifica? Sí, mayormente agua y proteína, hormona.
Bueno, pero acá está Proteína perdiendo no el va a haber líquido. tanta. Porque ¿Qué teníamos en el va a perder hemograma? hemoglobina. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, Bien, el hemograma tenemos los glóbulos rojos glóbulos blancos. y los glóbulos blancos. Bien. Vamos con la serie roja. ¿Qué entra dentro de los del hemograma la serie roja? Glóbulos rojos. La proteína. Ahora lo vamos a ver eso. Miocito. No, ese es un Ese. Chicos, La plaqueta. hemoglobina, hematocrito. Bien. Los glóbulos rojos es la cantidad de glóbulos rojos que hay en sangre. ¿Cuál es el valor normal? 5.400.000 en hombres y 4.900.000. 5.400.000 Sí. en hombres y 4.900.000 en mujeres. Bien. Si no, más o menos, por La ahí. hemoglobina. 15 gramos en 100. 15 maduración. Sí, 15 gramos, Bien. 14,9 gramos 15 para gramos cada en 100. Por ciento, decilitro, como quieran. Yo le Bien. hice más fácil. Hematocrito. El proceso es la Cero. Mi punto es polialenilación. Y el último proceso es electricidad No. 35. 35 a 50. A vos ¿Qué? te permiten madurar gramos. a la rene. Y en esa forma, una vez que Unidades maduró, por ciento. pasamos por el complejo ¿Qué es de el hematocrito, chicos? hacia La cantidad de Pausa. glóbulos rojos. Esto lo ven en sangre en primero. ¿Qué es el hematocrito? Ahora lo vamos a ver. No, no lo dieron eso. Pero para Lo dijo el Guille, pero yo me lo ¿Qué no lo van a dar si yo lo expliqué el mes pasado en los laboratorios de, Bueno, de pero crecimiento? acá en este aula. El hematocrito es la relación de la cantidad de glóbulos rojos y el plasma. Ah, Bien, entonces, si yo pierdo plasma, ¿qué vamos a explicar? El hematocrito. Sí, perdés plasma, pero no de hematocrito. hematocrito y cuando preguntaste. Dada la siguiente Ah, no, eritrocito. De eritrocito. Ah, lo hubiese escuchado. El eritrocito es donde está Bien. la hemoglobina. Entonces, fíjense que ustedes en viscosidad ven una fórmula rarísima, qué sé yo, y dicen, qué alejado que está de la realidad. Pero en realidad no, está muy cerca de la realidad. Ustedes van a trabajar diariamente con la viscosidad de la sangre a través de ¿qué? Del hematocrito. ¿Bien? Entonces no entendí, pará. Perdón, Perdón, adenina, citosina, el glóbulo rojo citosina, es citosina, aproximadamente el 50% de guanina, guanina, plasma. citosina, Sí, el 45%. Porque si es el 50% del plasma, Es el glóbulo. eso es gelatinoso. Ahora les voy a dejar para que ustedes Bien. trabajen. Y no fluye, no fluiría. Para los que no vinieron. No, el término no es coagula, pero no tendría la fluidez que tiene la sangre. Bien. Fíjate que la sangre no está en estado líquido Aumenta el completamente, espesor, pero tampoco aumenta está el sólida, espesor. gelatinosa. Dada Bien. la siguiente Aumenta la secuencia de densidad. una cadena de memoria, Exacto. 5, Por eso, de la longitud, bueno, citosina, vaya y pase porque no vamos a poder medir un vaso. Pero de la viscosidad sí lo pueden medir con un parámetro de laboratorio. Bien. Y el radio y esto lo van a El ver ejercicio dice, punto A. con qué? Con la vasoconstricción y la vasoconstricción. Bien. Entonces, tareas, repasar hemograma. Te iba a decir, ¿se puede tomar sangre? Sí, 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 sí. Entonces, el punto A. Sí, sí. Iba a repasar el punto cuando vimos hemoglobina, que es la Puede ser semana un pasada, pero- P7, Sí. pueden tomar. No, cualquiera puede tomar lo que sea. No, pero justo cuando estamos viendo hemoglobina, digo, voy a repasar sangre porque... Gracias. Sí, sí, repasen De la sangre. hoja. Sí, no. Repasen sangre y repasen. Es que si no lo repasas ahora, Claro. Y ahora, ¿cómo el ser humano y su medio ya lo tenés que saber. Adenina, Injuria, no, injuria ya va a haber cosas patológicas del hemograma. citosina, Olvídalo, el momento es ahora. Y acá les puse el videito para que vayan y lo vean, porque acá explican detalles por si se perdieron algo. Bien. Puede poner la fecha. Pero ¿a qué vamos? Lo que me interesa es esto. Bien. guanina, No la dejé yo la semana pasada, no la dejamos. La presión arterial. ¿Se acuerdan de medicina legal que les dije que me iba a rendir? adenina, No es mal. uñina. Sí, ¿Estás no mal. viendo la clase? ¿Eh? ¿Estás viendo la clase? No, eso es otra cosa. Pero Es un área. es una materia dentro de PFO. Ah, una materia. Ahora se le dice materia. No, no me desaprobé. Se le dice materia. El punto Claro, B, una materia dentro del el PFO. área. transcripto correspondiente No. Bueno, está bien, eso. El área es del PFO. Ahora en el punto B. Entendí. No, no es con punto, es acreditado o no acreditado. Muy bien. Ahí fui a preguntar, no escrito. No sé qué pasó. ¿Y qué era, tipo? Te preguntan, ¿qué pasa? ¿Sabía o...? No importa, era para contarles eso nomás. Seguimos. La presión arterial. Bien, esto resumen de vuelta a lo mismo, mucho más simplificado, mucho más sencillo. Fíjense, depende de la cantidad de sangre que está circulando y de la fuerza que se opone a esa circulación. Bien, Adenina.
Más de lo mismo, pero es que se los puse porque fíjense que acá involucra, tuki, de la frecuencia cardíaca, ¿qué cosa? El sistema nervioso simpático y el parasimpático, con la influencia que habíamos mencionado antes. Bien. Y fíjense que el volumen que se eyecta, la cantidad de sangre que se va a eliminar, se va a propulsar, perdón, que se va a propulsar hacia los vasos arteriales, va a depender de volumen telesistólico y de volumen telediastólico. Bien, y de vuelta el concepto de precarga y poscarga. El telediastólico es el que quedaba en el ventrículo izquierdo. El telediastólico es el que queda cuando se terminó de relajar el corazón. Bien. Y el telesistólico es el que queda cuando se terminó de contraer el corazón. Este es el residual. Esto es lo que se va a eyectar. A su vez, lo que se va a eyectar, ¿de qué depende? De la precarga, de la cantidad de volumen o de la cantidad de distensión que haya tenido ese ventrículo en función de la sangre que haya recibido. Bien. Se contrapone con la poscarga, que son dos cosas diferentes. Bien. El codón de iniciación de la síntesis de proteínas. Y acá les pongo la diferencia de precarga y poscarga para que quede pasado en blanco. Tenemos que La precarga es el volumen de sangre que distiende al ventrículo al final de la diástole. El ventrículo habla de izquierdo. Cualquiera. De cualquiera. Bien, por eso no aclara del derecho o del izquierdo. La precarga es un concepto que hace referencia a el momento final de relajación. Bien, cuando ya se relajó del todo, el volumen de sangre que hay ahí, eso es precarga. Bien, y depende de un montón de cosas, la cantidad de sangre circulando, del retorno venoso, ¿sí? De la capacidad que tenga el corazón de distenderse, en contraposición con la poscarga, que es la resistencia que el ventrículo izquierdo debe vencer para que circule la sangre a través de la aorta. Bien, acá le falta aclarar que la poscarga también podría ser aplicada directamente al ventrículo derecho, ¿sí? Porque también tiene que vencer a la arteria pulmonar. Bien. Pero ¿qué pasa con la arteria pulmonar normalmente? ¿Qué características tiene ese sistema? Es de baja presión y de baja resistencia. Bien, por lo tanto no se le considera, entonces es especial. Salvo que estemos hablando de procesos patológicos que rigidizan el pulmón y por lo tanto, para que la sangre ingrese al pulmón, el ventrículo derecho debería ser mucho más fuerte. Bien. Pero ahí tiene una válvula. Sí, todos tienen válvulas y todos tienen, los mismos, están hechos de la misma forma, solo que manejan distintas presiones. Bien. Entonces, codones sería esto. Tuki. ¿Se entendió esa diferencia? Bien. Y esto es para repasar circulación mayor, circulación menor. Ya hasta el partido la deberíamos tener clarísima. Bien. La circulación menor va a ser la que esté comprendida entre corazón y pulmón, y la mayor entre corazón y el resto de los órganos de la economía, con todas las circulaciones que ya habíamos visto: cerebral, la cardíaca propia, la de los miembros, músculo esquelético, hígado, vaso, intestino, bien, órganos de la pelvis. Todos esos van a formar parte de la circulación mayor. Bien. Entonces, el De auge vuelta lo mismo, para que lo vengan de manera secuencial. y codifica para la animación. Y este para que se los puse. Ah, bien, acá porque tiene en detalle, fíjense, la válvula mitral se abre. Bien, ¿qué pasa cuando se abre la válvula mitral? Hay un llenado. Bien, ¿qué pasa acá? La válvula mitral se cierra, entonces no se llena más. El primero ruido. Exacto, no se escucha más. ¿Y qué comienza a pasar cuando se contrae? Aumenta la presión. Eso es un aumento de la presión que se denomina fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué pasa acá? Se abre la válvula aórtica. El volumen vuelve hacia atrás, entonces ¿qué quiere decir? Que perdió volumen. Se eyecta toda esa sangre y se llama periodo de eyección. ¿Hasta qué cosa? La válvula aórtica se cierra. Y el segundo ruido. Segundos ruidos, bien. Y ahí comienza a descender la presión. Bien, Sí. ¿Por qué se habla de un tercer ruido fisiológico en los niños? por el flujo turbulento que puede llegar a tener dentro de las cámaras. Bien, que normalmente en adultos no deberían escucharse. Se puede escuchar hasta la adolescencia. Poco antes de la adolescencia, me fui con la edad, fui un poco más tolerante. 10 años. Sí, sí. Pero no logro entender. Cuando la sangre, Rápida eyección o por qué. cuando la sangre entra desde la aurícula hacia el ventrículo y el tracto de salida, ¿saben lo que es el tracto de salida? No. El tracto de salida es la sección por donde hace una onda
la sangre dentro del corazón. ¿Vieron una configuración interna del ventrículo izquierdo? Me lo imagino con el dibujito de ciclo cardíaco, que te tira el bombeo. Sí, que Bueno, ¿Esto está hablando de ventrículo izquierdo, derecho? Tracto de salida. Puede ser por el músculo músculo. con 3 codones. Te está diciendo que la síntesis de proteína termina. Bien. Esto es aurícula izquierda y esto es ventrículo izquierdo. Bien. Recuerden que acá tenemos los pilares, Acá le dicen el ejercicio. bien, y las válvulas. La sangre, Identifique a través de la contracción de la aurícula, pasa a través del orificio auriculoventricular izquierdo y va hacia ¿dónde? Hacia el ventrículo izquierdo. Sí. Y pega esta vuelta. Y se dirige hacia su salida, que ¿dónde está? Yo acá formé con La válvula aórtica. Bien. Este recorrido se llama tracto de salida, o sea, las estructuras que delimitan el recorrido de la sangre a través del ventrículo izquierdo se llama tracto de salida. No me acuerdo de lo que dice, sinceramente. Está formada por el pilar anterior, el pilar de Lucas, qué sé yo, da una vuelta, va por la pared interna de, sé que va por el tabique, por la cara interna del ventrículo izquierdo, agarra vuelo la válvula aórtica y se va. Sí, el tercer ruido se da ahí. El tercer ruido se da cuando esto no es de forma laminar y se hace de forma turbulenta. Se espera normal hasta 14 15 años, más que eso. ¿Y cuándo te damos eso? Esto deberían estudiarlo cuando estudiaron configuración interna. Yo pensé que, no sé, en ningún lado leí lo escuché. Yo tampoco. ¿En el cuaderno de alumno está? No, sí hay. En tener un alumno hay. Me parece que está en el cuaderno de alumno. Bien. Eso es el tercer ruido que escuchás. Y el cuarto es patológico. Cuando hay una válvula que bien. Bueno, y eso se lo puse nomás para que vean esto lo de los ruiditos. Ahora sí, hecho este repaso, vamos a hablar de, esperen que fuimos ahora porque ya que nos fuimos demasiado, vamos bien. Vamos a hablar de la regulación de la tensión arterial. Bien, de manera sencilla vamos a ver que está compuesta por 3 mecanismos que en función al tiempo y en función a los elementos que constituyen, la vamos a agrupar en 3 grupos diferentes. Una regulación nerviosa, ¿sí? O rápida. Fíjense que se llama nerviosa rápida porque tiene que ver con ¿qué? Con reflejos. ¿Bien? Reflejos pueden ser locales. Regulación a plazo intermedio, ¿bien? Y regulación renal, que esta va a ser a largo plazo. Entonces, rápida, intermedio, y más lenta. ¿Por qué? Porque tarda más tiempo en generar todos los sistemas, perdón, en generar todos los ajustes en el sistema. ¿Bien? Brazos de sodio, de agua, etc. Bien, lo van a profundizar muchísimo en el sermón y medio, pero igual hoy se lo quiero explicar más o menos. Vamos con la regulación nerviosa o la regulación rápida. Bien, vamos a ver que está dada a través de los vasoreceptores, quimiorreceptores y depende también del grado de isquemia del sistema nervioso central. Bien, estos vasoreceptores y quimiorreceptores están en una localización, están en puntos determinados, bien, específicos, y tienen que ver con los sitios más sensibles a la hipoxia. El sitio más sensible a la hipoxia, el sitio que, o el órgano que más se tiene que garantizar el flujo sanguíneo, ¿quién es? Era la carótida y la aorta. Bien, pero ¿quién es el órgano que se tiene que garantizar siempre la llegada de oxígeno? Vos tenés una lectura de todos los codones. El cerebro, bien, el cerebro. ¿Por qué? Porque si no hay cerebro, ¿qué hay? Nada. Bien. Entonces, el sistema tiene que garantizarse. Fíjense que la isquemia, es decir, la falta de oxígeno del cerebro, también forma parte del sistema de regulación. Isquemia, falta de oxígeno. Exacto, la falta de oxígeno o la disminución del oxígeno en el tejido. Bien. Cuando desciende la cantidad de oxígeno que se aporta al cerebro, el mismo se genera un sistema vía refleja y rápida que va a hacer que, ¿qué cosa? Que el cuerpo se horizontalice y para que ofrecer una menor resistencia y poder reajustar la presión arterial. Bien. Exacto. ¿Largo plazo eso? Corto plazo. Lo más rápido que hay. Vamos primero con dónde localizamos los vasoreceptores y los quimiorreceptores que por acá le hicieron algo. La carótida y el arco aórtico. Bien, carótida y arco aórtico. ¿Qué vamos a encontrar en la carótida? El seno carotídeo. El seno carotídeo. ¿Qué es el seno carotídeo? Es una dilatación donde se produce la bifurcación de la carótida, bien, y ahí vamos a ver que va hacia dónde. Una parte interna y una externa, bien. Esa dilatación
está porque ahí va a albergar células que son capaces de sensar la distensión de la pared. Bien. ¿Qué van a sensar? ¿La presión o la tensión de la pared? La tensión. ¿Qué dijimos que sensaba la pared? La tensión. O sea, perdón. ¿Qué dijimos que... ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de la fuerza que ejerce la pared contra la sangre? De la tensión. Bien, a eso iba. En cambio, los quimioreceptores van a sensar la calidad de esa sangre. Bien. En los cuerpos carotídeos. ¿Qué van a sensar? Son células que son capaces de poder determinar y cuantificar la calidad de la sangre, si está mayor oxigenado o menor oxigenado. ¿Qué miden entonces? La presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono e indirectamente junto con eso, el pH. Bien. Bien. Las modificaciones post-transcripcionales. Fíjense acá. Cuando tenemos un aumento de la presión arterial, ¿sí? Ese aumento, fíjense que esto es de la PAM, mayor a 180, alto, fíjense, el vasoreceptor, ¿qué va a hacer? Se va a distender. Cuando se distiende, va a excitar, ¿a qué nervio? No era el hipogloso. 9, al noveno, perdón. Glosofaringio. Al glosofaringio y al neumogástrico, bien. Al glosofaringio y al neumogástrico. Vagos somos nosotros, que no tenemos cardiogastroneumontérico, muy bien. Eso va a estimular el centro vasomotor, que se encuentra ¿en dónde? Centro, en el bulbo raquídeo. Bien, está ubicado en el tallo encefálico, ¿sí? Y de aquí vamos a ver que va a producir una inhibición. Este es el estímulo, lo va a inhibir. ¿Por qué? Porque está muy distendido. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho contenido ahí y es mucha la presión que se ejerce. Entonces, esto todo local, ¿eh? Entonces, va a excitar, ¿qué cosa? El centro vagal. Esto va a disminuir la actividad simpática, o sea, va a disminuir la síntesis y la secreción de adrenalina y noradrenalina, va a producir una bradicardia y va a producir ¿qué cosa en las arteriolas? No. Contraer. No. ¿Relajar? Relajarse. Bien. Va a disminuir la actividad simpática y la actividad simpática Bueno, produce pero relajarse, contracción. Entonces la va a relajar. Relajarse, deshidratarse. Y la relajación de los músculos de la arteriola aferente, que de las arteriolas ¿qué va a hacer? Relajar. Y la contracción. Muy bien. Contraer. Sí, bueno, ¿qué hace la contracción? Disminuye el radio. Y cuando se dilata lo aumenta. Bien. En fin. Ahí está. Y aumenta la actividad parasimpática. Bien, en base a ello, ¿qué tenemos? La vasodilatación de las venas y las arterias y disminución de la frecuencia cardíaca. Y disminuye también la fuerza de contracción. Entonces, eyecto menor cantidad de sangre y a menor cantidad de ciclos por minuto. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy moviendo esto. Capacidad codificable. Esto. Bien. Si esto está alto, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que bajar la frecuencia cardíaca y bajar el volumen. ¿Cómo vamos a bajar? Estimulando el autónomo, la parte parasimpática. Lo mismo que acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estimular la vasodilatación arterial. Bien. Es jugar con este cuadro, por eso se los pongo al principio. Bien. Acá tenemos el arreglo. Entonces, ¿Qué va a pasar? acá. Acá tenemos el cognición. Si aumenta mucho la presión arterial, la respuesta final va a ser disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la vasodilatación de las arterias. Bien, arteriolas. Como respuesta final, un descenso de la presión arterial. Bien. Esto es todo para tratar de mantenerla siempre dentro de los rangos de normalidad, de 120 a 129 para sistólica y de 80 a 84, 85 para diastólica. Caso contrario, cuando la presión desciende. Bien. Esto ¿sí? Va a ser sensado por los vasoreceptores a través del glosofaringio y el cardio neumogástrico, entérico, una cosa así. Ahí está. Va a estimular ¿qué cosa? Al centro vasomotor. Eso va a hacer que estimule sustancias, que libere sustancias que van a ser vasoconstrictoras. Adrenalina, noradrenalina, dopamina y toda la manicocha. Bien. Y a su vez inhibe el centro vagal. El centro vagal era el que estaba relacionado al parasimpático. Bien. Entonces, si yo inhibo al parasimpático, va a dar rienda suelta a todo lo que tenga que ver con estimulación. Paso siguiente, aumento la actividad simpática.
aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la fuerza de contracción y produciendo la vasoconstricción de las venas y las arteriolas. Esto va a dar un aumento de la presión arterial. Bien, fíjense cómo esta es la secuencia que tienen que ir viendo cuando aumenta o cuando baja. Bien. La alteración en cualquiera de estos pasos desencadenará un trastorno. Bien, hipotensivo o hipertensivo. ¿Por qué piensan ustedes que se toma la molestia de crear un sistema tan largo? Porque es importante para romper los huevos. Para ser más fácilmente controlado. Para aumentar la capacidad de poder controlar en cada uno de los elementos que forman parte del sistema. Bien. Es el mismo concepto de por qué el cuerpo se tarda tanto trabajo en oxidar una molécula de glucosa. Bien. Porque es más sencillo después controlar y ejercer inhibición o estímulos según la demanda. Bien, muy bien. Todo de Bernoulli, porque ahí cuando se habla mucho. Ni me hablo de Bernoulli. Para mí ese hombre está muerto. Está muerto. Mayor velocidad, menor volumen. No voy a hablar de Bernoulli, tengo un bozal legal, yo no puedo hablar de Bernoulli. Fíjense, y acá está el dibujito esquematizado. Bien, el serocarotidio, fíjense la dilatación donde encontramos esas células que son capaces de poder receptar, los vasoreceptores. El glosofaringio lleva hacia donde el tallo encefálico, bien, y ahí encontramos el centro vasomotor, que tiene áreas. Una que va a estimular vasoconstrictora, vasodilatadora, un área que va a estar encargada de integrar esa información. Fíjense que también el mismo concepto aplica para los que son los aórticos. Bien, fíjense que acá va todo lo que yo les explicaba, la otra parte. Vimos ahora la recepción de la información, ahora vamos a ver cómo es el estímulo. Si es parasimpático, es sencillo porque lo va a hacer a través del nervio vago. Bien, a través del nervio vago, sus núcleos y cadenas, va a estimular el corazón. Bien, a través de los distintos neurotransmisores, en este caso la acetilcolina. Ahora, si es del componente simpático, la cosa cambia, porque tiene que hacer un caminito un poco más largo y acá comienza a integrar la médula espinal. Fíjense que de la médula espinal los nervios van a hacer distintos recorridos, pero van a ir hacia la cadena paracervical. Perdón. Me hiciste perder. Torácico y lumbar. Torácico y lumbar. No me sale el nombre de la cadena. ¡Ah! Cadena lateral ganglionar, ahí está. Hay ganglios, ¿sí?, simpáticos que están a los laterales de la médula. En esos ganglios se comienza a efectuar la respuesta simpática. Fíjense que esos nervios van a dirigirse hacia la médula suprarrenal y hacia la pared de las arteriolas. Bien. Los que van directamente hacia la pared de las arteriolas van a liberar la noradrenalina o la adrenalina y van a producir, ¿qué cosa? La vasoconstricción, estimulando los receptores alfa, beta, etc. Bien. Otro caminito va hacia el corazón y va a influenciar hacia aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Por otro lado, otro camino va hacia la médula. Bien. En la médula suprarrenal, de la glándula suprarrenal. La médula suprarrenal es como un terminal abierto hacia la circulación, porque va a liberar de manera exagerada noradrenalina y puede liberar hasta dopamina incluso. Bien. Esto lo va a conectar directamente a la sangre. ¿Y de la sangre por dónde va a viajar? Hacia los vasos. Bien. Esto lo hace a través de una conexión arterial y esto lo hace a través de una conexión vascular. Bien. Esperen que yo le había puesto un dibujito acá. La médula suprarrenal es un órgano macizo. Es un órgano macizo que se encuentra en el polo superior de cada uno de los riñones. Es par, hay uno derecho y otro izquierdo, generalmente, y está constituido por una corteza y una médula. La corteza está dividida en 3 zonas. ¿Bien? Y tiene que ver con la síntesis de andrógenos, de corticoides y de, por ejemplo, ¿qué más? Aldosterona, el cortisol. Las catecolaminas se encargan de la parte nerviosa. Bueno, la parte nerviosa, ¿dónde está? Acá, en el centro. ¿Esto que era conexión de qué directamente? De esa cadena
Ganglionar lateral, pero no me acuerdo, paramedular, vamos a decirlo, pero no me acuerdo el nombre. Se me fue. Esa. La médula que emite los nervios hace unos ganglios, y esos ganglios van directamente hacia bien, la glándula suprarrenal. De la glándula suprarrenal tenemos la médula, y de la médula secreta estos neurotransmisores que van a viajar por sangre, hacia el corazón y hacia los vasos sanguíneos. Ahí está. Era sencillo. Fíjense, y acá les pongo esto. Tenemos las tres partes, que son de la corteza y la parte de la médula. La parte de la médula es la que secreta las catecolaminas. En mayor cantidad secreta la noradrenalina, pero puede secretar las otras dos incluso. Bien. Y acá tienen los otros, las distintas zonas. No nos vamos a meter ahí. Yo tenía entendido que testosterona no secretaba la glándula suprarrenal. Volviendo. Cuando la presión arterial baja, fíjense, ¿qué tenemos? Disminuye la disponibilidad de oxígeno. Bien. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos que están desde la arteriola adelante. Bien. Entonces, desciende la cantidad de oxígeno. Ese oxígeno, a su vez que no llega, es consumido el que está. Y aumenta la producción de dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Aumentar la producción de hidrogeniones, bajando ¿qué cosa? El pH. Esto es un estímulo local, porque excita quimiorreceptores, ¿sí? También van a viajar a través del glosofaringio y el neumogástrico, y van a estimular el centro vasomotor. Bien, el mismo concepto. Lo que cambia acá, ¿qué cosa? Es el estímulo inicial. El anterior era mecánico, este es químico. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Acá, estimula el centro vasomotor, y esto va a ser un aumento de la actividad simpática, porque necesito que llegue más sangre oxigenada a ese tejido. ¿Sí? A su vez puede producir una vasoconstricción periférica, un aumento de la actividad cardíaca, y eso va a hacer que aumente la presión arterial. Pero también lo que va a hacer que aumente la presión arterial es estimular ¿qué cosa? A través de ese mecanismo que le expliqué recién, la médula suprarrenal, que libera noradrenalina o los otros neurotransmisores. Y eso va a tener efecto a nivel de los vasos y efecto a nivel del corazón. Bien, con la intención de aumentar la frecuencia, la tensión arterial. La presión arterial, la resistencia periférica. Bien. Entonces, fíjense que el recorrido es casi el mismo, solo que ¿qué cambia? El estímulo. Uno es mecánico, el anterior que vimos, de los valorreceptores, y los quimiorreceptores, el estímulo es químico, el pH. Tucu, 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 tucu. Lo va eliminando al electrón al azar, pero ya lo reconoce, que esta secuencia. Bueno, y este cuadrito. Esto lo va sacando. Es poca. Que no sigue un orden. Primero sacar el que después sacar. No. Va sacando al azar. ¿Vieron la clase de BQ? El código genético lo van informando con el ARN maduro. ¿Tuya? Sí. ¿Y después vieron la clase de origen del ritmo respiratorio? Sí. Bueno, vamos a explicarlo igual. El apinéutico, el neumotáxico. Bien, bueno, está bien, con eso me sirve. Fíjense, acá lo que trata de hacer este cuadro es integrar la actividad respiratoria con la actividad cardíaca. Bien, ¿en base a qué cosa? A los mismos receptores. ¿Qué comparten estos dos sistemas? Los mismos receptores, porque los dos tienen receptores periféricos y centrales. Bien, ¿qué ocurre? Cuando se estimulan los quimiorreceptores, fíjense que está compartido en el sistema respiratorio y en el sistema cardíaco, ¿qué va a ocurrir? A nivel respiratorio, si yo obtengo un descenso de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿qué voy a tener? Como respuesta respiratoria, un aumento de la frecuencia respiratoria. Bien, ¿para qué? Para poder aumentar la cantidad de oxígeno que llega al alvéolo y a su vez aumentar la eliminación de dióxido. Eso a través de la hiperventilación. Eso a través de una hiperventilación, aumento de la frecuencia respiratoria. Bien. Lo que va a terminar siendo. Una taquipnea. Bien. Entonces, si bien taquipnea. En cambio, si lo tenemos que ver desde el punto de vista cardíaco, ¿qué va a ocurrir? Si yo tengo un descenso de la presión parcial de oxígeno y aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, ese tejido te está llegando poca sangre oxigenada. Ahora, no es suficiente con que el corazón lave esos gases de la sangre, sino que también tenemos que aportarle más sangre a ese tejido. La respuesta va a ser estimular la frecuencia cardíaca. Bien. Caso contrario, si disminuye la cantidad de dióxido de carbono en sangre y aumenta demasiado la cantidad de oxígeno en sangre. Bien. Eso se produciría, por ejemplo, en una hiperventilación provocada.
¿sí? ¿Qué significa eso? Hipocapnia. Bien. Eso va a ofrecer una inhibición en los centros de interacción y va a hacer que, ¿qué cosa? Que disminuya la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria también. Fíjense que están acompañadas las claro, respuestas. no se necesita tanto oxígeno porque tiene demasiado OSR. Es más, tanto o perder tanto dióxido. El tema no es ganar tanto oxígeno, sino perder tanto dióxido de carbono va a desbalancear la ecuación del equilibrio de los hidrogeniones, ¿bien? Y va a producir en el calcio una acidosis, ¿bien? Entonces, lo que me interesa de este cuadrito es que vean que no trabaja aislado el corazón del pulmón, que trabajan juntos. Y en ese trabajar juntos, hasta incluso comparten receptores, que son los quimiorreceptores, en este caso los periféricos. Bien, estamos hablando de los periféricos. Este está en bifurcación del tronco. ¿Cuál? No, estos son los que estamos hablando. Estos son los carotídeos. Ojo que los vasoreceptores del aparato respiratorio están en el árbol bronquial. Y los vasoreceptores del aparato circulatorio están en el árbol vascular. Están en los bronquios. Exacto, los vasoreceptores. En los bronquios. Los quimiorreceptores están ubicados en el mismo lugar, son los mismos que vimos antes, en el seno carotídeo y en el arco de la aorta. ¿Se entendió eso? Sí. O sea, varios receptores en pulmón está en los bronquios y en circulatorio está en la arteria carótida y aorta. Quimiorreceptor está solo en el seno carotídeo. Y comparte junto con el respiratorio y cardíaco. Ay, sí. De lo que hablamos recién del descenso de narcosis, ¿no se conoce? Nada que ver. Se lo llama narcosis también. Narcosis. 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 O me lo mezclé. Me mataste, no tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿Es lo mismo? ¿Qué? Lo que estábamos hablando ayer, con Guille. Narcosis. Sí. Sí, vos me estás hablando de pero de la alteración de la profundidad. Sí. Está. No. No es lo mismo. No. No es lo mismo. A ver, no entendí. Hipocapnia es el descenso de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Y la hipercapnia es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Se tiene que mantener en un valor estable y fijo, en un parámetro, ¿bien? Porque O sea, capnia el dióxido, sería claro, nivel de dióxido de carbono. exacto, ¿por qué? Porque hipoxemia, ¿bien? Hace referencia al oxígeno. Hiperxemia. No puedes. Yo quisiera poner Entendí más. dónde están los quimiorreceptores del Bien, pulmón. vamos a hacer un... No tengo borrador, no. De los pulmones. Ahí está el borrador. ¿No está atrás de los cartuchos? No lo quiero agarrar porque me deja malona en la mano. Son muy exquisitos. Vamos a ver. Quimiorreceptores, vasoreceptores. Sistema respiratorio, sistema cardiovascular. Los quimiorreceptores, los dos los tienen en el seno carotídeo. Que era una dilatación Y- de la arteria. Exacto. Y en el arco de la aorta. Arco Ahora. aórtico. Los vasoreceptores, es decir, los que sensan la distensión, van a estar en el sistema respiratorio, en los bronquios. Y en el sistema cardiovascular, No sé, ¿no? en los vasos sanguíneos. Bien. ¿A qué voy con esto? Que los quimiorreceptores los comparten. Porque el estímulo es el mismo. Bien. El oxígeno, el dióxido de carbono y el pH. ¿Entendió? Pero también los receptores están en el seno carotídeo, en la arca. Sí. Los dos están en el mismo lugar, es el mismo, la puerta de entrada es la misma. Bien. Claro. Ahora, para todo lo que es presiones, es diferente. ¿Por qué? Porque el respiratorio maneja aire y el vascular, sangre, que tienen que ir a estudiar. Bien. Son distintos. Exacto. Bueno, y acá de vuelta, esto ya lo expliqué. Pero yo me estaba confundiendo. Ahí también. Bien. ¿Dudas, consultas y preguntas de esto? Bien. ¿Qué hora es? 4:40. Bueno, déjeme chusmear esto hasta donde llegue.
Me voy demasiado. Bueno, ¿quieren que dejemos acá y lo continuemos mañana? Bien. Porque se va a hacer muy largo si no y es bastante Esto complejo. ese es el peor. Este es de renina, Esto es demasiado, por eso. Bueno. La parte de teórico lo dejamos acá y vamos a practicar, quiero ver si saben tomar la presión arterial. Para terminar, vamos a Vamos ver acá. la síntesis Uy, ¿qué hice? de proteínas. ¿Cuántas fases tiene la síntesis de proteínas? Eso estoy viendo. No. Ah, sí, que no. Ya está. Bueno, mañana vamos a continuar con las otras dos partes, que son bastante complejas. Bien. Excelente.